El título de la presentación era ¿Por qué el Bitcoin es más importante hoy que nunca? Pero también un título alternativo es Cómo proteger su patrimonio en una era de transición del orden mundial, resiliencia financiera ahora, porque hoy es la hora del Bitcoin. Entonces, ¿quién soy yo? Llevo más de 10 años trabajando en Bitcoin. En 2018 lancé mi primera empresa, fue una empresa de minería de Bitcoin en Montreal, Canadá, donde yo crecí y viví casi toda mi vida, pero me mudé a México en 2021. Luego lancé otra empresa en Canadá que se llama Verify, que vendimos a una empresa más grande en Canadá también. Y cuando me mudé a México, pues comencé a interesarme a la comunidad mexicana, a las oportunidades de negocio aquí en México. Y bueno, ahora tenemos nuestra empresa que se llama Aureo, previamente Swapido. Es una aplicación donde puedes comprar y vender Bitcoin y un servicio de acompañamiento y de OTC en el sentido de que puedes comprar más largas cantidades de Bitcoin hasta 50 millones de pesos por transacción, si lo deseas, pero también a partir de 500 pesos. Soy emprendedor, pero también soy programador, escritor, muchísimas cosas. Ahora hemos comenzado con este proyecto y es solo el comienzo de lo que lanzamos. Nuestro objetivo es crear un portafolio completo de productos y servicios financieros que sea para individuos, empresas o otras plataformas que quieran conectarse de manera programática a nuestra plataforma. Creo que lo primero, antes de explicar qué es Bitcoin, antes de explicar por qué el Bitcoin, por qué hoy, creo que lo que primero tenemos que entender es qué es el dinero. Y no quiero dar una clase entera sobre qué es el dinero, pero tal vez decir que el Bitcoin no es solo una inversión, no es solo una tecnología, es sobre todo un sistema monetario, ¿ok? Y si lo entendemos desde ese punto de vista, creo que podemos entender su potencial. Si creemos que el Bitcoin es como una acción en la bolsa de valores o el Bitcoin es como una tecnología, como una plataforma tecnológica, siempre va a estar muy limitado el valor potencial del Bitcoin. Es solo en el momento que entiendes que el Bitcoin es un sistema monetario, que es un sistema monetario que podría ser el sistema monetario dominante del planeta entero, como fueron varios en la historia, como es el dólar americano, el dólar de Estados Unidos lo es hoy, como fue el real español en su tiempo, como fue el pound británico o hasta el de Países Bajos, ¿no? Han habido varios momentos de la historia con sistemas monetarios y para ser honestos, el dinero es el sistema operativo del poder. Muy seguido pensamos que la moneda está más cercana a las finanzas y a la economía, cuando en realidad la moneda y el sistema monetario está más cercano al poder geopolítico, macroeconómico y militar a nivel internacional. El dinero, el poder, el imperio o el sistema monetario que se usa a escala mundial es lo que define la estructura del orden mundial por décadas y potencialmente siglos. La historia humana siempre ha funcionado así. Llega un poder que en general es capaz de aprovechar mejor de las tecnologías del momento, es capaz de imponer su poder militar a través del mundo de manera más fuerte, es capaz de crear una neutralidad entre los grandes poderes y un libre comercio a nivel internacional. Y en general, en el modelo de hoy y en modelos pasados, el que es capaz de permitir una estabilidad y un libre comercio a nivel internacional, sobre todo a través de las vías marítimas, es el que impone su moneda como la moneda que se usa para ese intercambio internacional. Hoy en día, Estados Unidos, en el año 44, fundó su dominancia en el mundo internacional. Después la expandió en 73 con el sistema del petrodólar. Y el sistema de hoy, el que tiene 50 años, está basado sobre el principio de que Estados Unidos garantiza la seguridad de las vías marítimas del mundo entero y obliga a todo el mundo que vende petróleo de venderlo en su moneda. Entonces, si tú eres cualquier país del mundo y necesitas comprar petróleo para producir cualquier cosa que produzcas, tienes que pagarla en dólares. Y si vas a tener dólares, mejor, ¿por qué no tienes dólares que generan un rendimiento? Que significa deuda del gobierno de Estados Unidos. Y eso es así como funciona el mundo. El principal activo de todos los países es deuda de Estados Unidos. Y así es como Estados Unidos puede financiar sus actividades internas, financiar sus actividades externas, a través del hecho de que el mundo entero está obligado de usar su moneda para transacciones energéticas, porque Estados Unidos es el único que puede garantizar ese libre comercio a nivel internacional y eso es lo que hace que Estados Unidos pueda imprimir dinero
casi al infinito y pueda hacer absolutamente lo que quiera al interior y al exterior, al menos durante unas décadas. Entonces, así es como funciona más o menos el mundo, al menos es mi interpretación, mi tesis de cómo funciona la humanidad. Y hay un grande ciclo de poder. Les recomiendo checar un video de Ray Dalio, donde explica un poco cuáles son todas estas fases de imperios y de la humanidad, por qué los imperios ascienden y después por qué descienden. Pero en corto, cuando el imperio está en su nivel más alto y tiene su moneda que es usada a través de cada rincón del mundo, comienza a abusar de su poder, comienza a creer que su poder dominante siempre va a ser el caso. Y es ahí donde se crea deuda infinita, es ahí cuando el imperio comienza a cometer errores militares y expandir su imperio demasiado grande. No, bueno, Ray Dalio es uno de los inversionistas principales del mundo financiero, del mundo entero. Es probablemente una de las personas que llama, el más grande Afore de México va a llamar a Ray Dalio cuando quiere saber qué hacer con sus miles de millones de dólares. Ray Dalio maneja Bridgewater, que maneja más o menos 200 mil millones de dólares, pero aconseja a fondos soberanos, fondos de pensión, de billones de dólares o trillions en inglés. Entonces, bueno, ese es el grande ciclo en resumen. Siempre ocurre, que sea desde el Imperio Romano a que sea hoy en día con el Imperio de Estados Unidos, siempre ocurre que a largo plazo el dinero se devalúa porque el poder central es capaz de solo imprimir más dinero y sabe que las colonias o el resto del mundo solo va a seguir comprando su dinero porque necesita usarlo para pagar la energía o el comercio a escala mundial. Y eso crea un sistema muy corrupto, y es lo que estamos observando hoy, donde se crea demasiada deuda y se devalúa demasiado el dinero hasta que comienzan a ocurrir cosas raras, hasta que adversarios se dan cuenta de la oportunidad también y de las acciones que pueden tomar al respecto. Esta es más o menos una síntesis de la historia del mundo del sistema monetario actual. Entonces tenemos Bretton Woods, que es un año antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya se sabía cómo iba a terminar. No era una sorpresa a ese punto en 44 que Estados Unidos iba a ser el líder de la próxima era mundial, y por eso reúne a más o menos 30 de sus aliados en Bretton Woods, Massachusetts, para decirles, miren, yo voy a ser el que domine el futuro del mundo. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, obviamente hubo supremacía militar, pero también hubo refugio del activo más duro, que era el oro, el activo más escaso. Todo el oro del mundo se refugió en Estados Unidos, porque ya no era seguro tener tu oro en bancos europeos. ¿Qué tal si Hitler llega a los bancos en Suiza en unas semanas y pues ya no es tan seguro tener tu oro ahí? Entonces todo el oro se mudó de Europa y de Asia, se mudó a Estados Unidos durante los años 30 y sobre todo de 39 a 44. Entonces en 44 Estados Unidos tiene más o menos la mitad del oro del mundo entero está en los cofres de Estados Unidos. Eso es sin hablar del hecho de que en 1932 el gobierno de Estados Unidos anuncia a su población que va a ser ilegal guardar oro de manera privada. Tienes que entregarlo todo al gobierno. Entonces, número uno, Estados Unidos recauda todo el oro de los bancos privados, se entrega todo a la Reserva Federal, y además el mundo entero trae todo su oro a Estados Unidos. Entonces, la riqueza, el oro, está centrada en Estados Unidos, y Estados Unidos puede decidir de fundar un nuevo orden monetario donde le dice a todos los países, mira, creamos un cierto nivel de neutralidad, de estabilidad en esta era que se viene. Yo voy a tener todo el oro, mi moneda va a estar emparejada al oro, $35 por una onza de oro, y todas las monedas de ustedes van a estar emparejadas al dólar. Y así tenemos un sistema neutro. Todos confiamos en el oro, todos confiamos que yo no puedo imprimir más oro, y si mi moneda está emparejada al oro y las monedas de ustedes están emparejadas al dólar, tenemos un cierto nivel de equilibrio. De ahí comienza lo que se llama la Pax Americana, que es un concepto moderno de la Pax Romana, que era la estabilidad de paz del sistema monetario y del Imperio Romano. Pues es el mismo equivalente en la época contemporánea con el dólar. Solo que, bueno, al expandir, Estados Unidos no fue capaz de mantener ese emparejamiento con el oro. $35 por onza de oro fue el caso en 1932 hasta 1971, cuando el presidente Nixon anuncia que Estados Unidos ya no va a responder por su promesa de 44, ya no va a equivaler una onza de oro a $35. Hoy una onza de oro vale más o menos $4,500 o más aún en los últimos días. Entonces el dólar comparado al oro desde 1961 se ha devaluado más o menos de 130 veces, vale menos del 1% en términos de oro que valía hace 50 años, pero de 32 a 71 el precio del oro, del dólar en el oro era
35 dólares por onza. Entonces hubo 40 años de estabilidad, es el ascenso, cuando después hay 40 años de solo devaluación en términos de oro. Aquí en México vemos el dólar como un resguardo seguro, ¿no? Como una reserva de valor que comparado al peso históricamente ha guardado muchísimo su valor. Si lo vemos de un punto de vista de qué compran tus dólares hoy comparado a hace 100 años, el dólar se ha devaluado de 100 veces. Y si lo ves de qué compran tus dólares, cuánto oro compran tus dólares, pues solo en 50 años se ha devaluado de más de 130 veces. Entonces, a partir de ahí es que comienza el sistema petrodólar, como dije hace un rato. Estados Unidos dice, pues no puedo emparejar ya mi dólar a el oro. ¿Por qué? Porque me encanta imprimir dinero, porque tengo que financiar la guerra de Vietnam, pero también está el proyecto de Great Society del presidente LBJ. Entonces hay proyectos internos, proyectos externos, proyectos internos para guardar un cierto nivel de estabilidad y paz interna, y proyectos internacionales para guardar control militar al nivel internacional. Pero de ahí viene la idea de crear el petrodólar, que significa, en vez de emparejar el precio al oro, vamos a emparejarlo al petróleo. Vamos a asegurarnos de que todo el mundo que produzca petróleo lo venda en dólares, y así podemos controlar el precio del petróleo y asegurarnos de que el precio del dólar siempre va a estar más o menos emparejado al petróleo y que va a haber demanda infinita para los dólares. Y esos son los 50 últimos años del mundo entero. Todo parte a partir de ahí. La política interna de México viene en consecuencia al trato geopolítico que tiene México con Estados Unidos, que es una consecuencia del sistema geopolítico internacional que Estados Unidos logra crear a través de su moneda. Ese es el impacto que tiene el sistema monetario en cuestión de todas las cosas. Todo depende y todo está relacionado a la moneda del imperio global del presente, o lo que llamamos la reserva monetaria o el estándar monetario internacional. Hoy en día parecería que ese sistema, ese petrodólar, al menos está en decadencia. Unos podrían decir que hasta ya está muriendo. ¿Por qué? Pues hay varias razones. La primera, estamos observando competencia de otros poderes. Rusia es mucho más poderoso que era en los años 90, después de que la caída de la Unión Soviética, y es capaz de luchar contra Estados Unidos de manera militar, y Estados Unidos no es capaz de ganar de una. China es el principal socio económico del mundo entero y también produce 200 veces más producción militar que Estados Unidos. Entonces, hay demasiadas vulnerabilidades al sistema actual, internamente, externamente, de un punto de vista financiero, fiscal, de las finanzas del gobierno. También puedes hablar de la coherencia social que hay dentro de Estados Unidos. Hay varias maneras de analizar por qué estamos llegando al fin de este sistema. Pero lo más interesante de todo es que varios países en los últimos años han decidido, ya no queremos pagar nuestro petróleo en dólares. Entonces Arabia Saudita desde hace unos años acepta yuan, moneda china, como forma de pago. Y lo más interesante de los últimos meses es que Irán acepta no solo yuan como moneda de pago, pero también ahora dice que acepta Bitcoin como moneda de pago para cruzar el estrecho de Hormuz. ¿Eso qué significa? Significa que desde las últimas semanas, a través de la guerra de Irán con Estados Unidos, pues lo que estamos observando es que Irán se ha dado cuenta del poder que tiene al manejar una vía marítima, o al menos controlar militarmente una vía marítima donde se transitan más o menos el 30% del petróleo, del gas natural del mundo entero. Significa que más o menos un poquito menos que un tercio de los recursos que estaban garantizados a través del sistema petrodólar ahora son dominados militarmente. Bueno, aún no es muy claro cómo va a acabar esa historia, pero parecería que están dominados militarmente por enemigos de Estados Unidos, que están obviamente dándose cuenta de que el poder de Estados Unidos viene de su moneda, pues cobrando su petróleo en otras monedas, o hasta imponiendo una tarifa de cruzar el estrecho de Hormuz en otras monedas, yuan chino y Bitcoin. Entonces, bueno, el fin de la seguridad del dólar. Más o menos 40% de los dólares que hay en existencia fueron impresos desde que hubo el COVID. Entonces, en los últimos 5 o 6 años se han creado un poquito menos que la mitad de los dólares en existencia. Eso significa que durante los primeros 100 años del dólar se creó la misma cantidad que se han creado en los últimos 5 años. Eso también es un signo de inflación alta, de devaluación de dinero, o hasta un signo potencial de hiperinflación. Y bueno, vemos dedolarización global. El oro está subiendo muchísimo, lo que demuestra que hay muchas entidades a través del mundo, muchos gobiernos que están cambiando cómo están manejando el riesgo dentro del sistema actual. Si el sistema estaría muy estable, pues todos solo tendríamos
deuda americana y ya es, como fue el caso durante las últimas décadas. Pero si estamos cambiando de deuda de Estados Unidos a comprar oro en vez o Bitcoin en vez, es porque estamos observando una vulnerabilidad dentro del sistema actual. La deuda es insostenible, todo el mundo lo sabe, insostenible, perdón, todo el mundo lo sabe. Hay teorías que podría Estados Unidos crecer tanto que esa deuda podría ser repagada, pero nadie lo cree, no tiene ningún sentido real. Y bueno, ahí lo más interesante creo que es la confiscación por decreto. Entonces, cuando comienza la guerra entre Ucrania y Rusia, como todos los países del mundo, uno de sus principales activos era comprar deuda de Estados Unidos. Y eso, pues, es muchísimo dinero. Tiene miles de millones de dólares invertido en deuda de Estados Unidos. Pero Estados Unidos se dice, ¿qué tal si le confisco ese dinero? Porque es deuda de Estados Unidos que un enemigo suyo tiene. Entonces Estados Unidos fácilmente puede decirle, no te voy a devolver tu dinero. Entonces eso es lo que está ocurriendo. El sistema que a la base el objetivo era de crear una neutralidad para que pueda haber una estabilidad de paz, ya muestra su cara verdadera y no hay neutralidad. En realidad el sistema, el imperio, va a tomar cualquier medida necesaria para guardar su poder, aún traicionar sus promesas más importantes. Todo esto son elementos claros y Ray Dalio es algo de que habla dentro de su video y su libro que escribió, Cómo manejar la transición a un nuevo orden mundial o principios para manejar la transición a un nuevo orden mundial. Y bueno, en México sabemos muy bien qué es la devaluación, sabemos muy bien cómo ocurre, ha ocurrido varias veces en los últimos 50 años, más o menos 2, 3. Es debatible si fueron 2 o 3, pero mínimamente en 82 y en 94 son los dos principales episodios de hiperinflación en México. En ese momento, el patrimonio mexicano se volteó a activos en Estados Unidos. Pero lo que nosotros estamos escuchando, y tal vez ustedes lo hayan escuchado también, es que ahora mismo la riqueza en México se está preguntando qué hacer con su dinero, porque número uno, no tienen confianza en lo que está ocurriendo dentro de México, pero también tampoco tienen confianza con lo que está ocurriendo fuera de México. La gente me dice a mí todos los días a este punto, quiero comprar Bitcoin porque siento que dentro de México hay mucho riesgo, número uno, del alcance del poder del régimen actual, que solo crece y solo agrega nuevas leyes de control, y a la vez la economía dentro de México. Pero después dicen, si quiero invertir en el dólar, en activos en Estados Unidos, ya no tengo confianza en eso tampoco, ¿no? Entonces estamos en una fase distinta a las anteriores, donde la alternativa era clara: inviertes en Estados Unidos, compras bonos de tesoros en Estados Unidos. Pero ahora, comprar un bono de tesoro de Estados Unidos, deuda del gobierno, significa correr el riesgo de confiscación si tu país se encuentra volviéndose un enemigo geopolítico del imperio, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una grande pregunta: ¿qué hacer? Y obviamente que una respuesta siempre ha sido y siempre será comprar oro. No, el oro es escaso, nadie puede imprimir oro, el oro es raro, es difícil de minar. Aunque alguien tenga miles de millones de dólares, no es capaz de cambiar tanto la producción anual de oro. Entonces, el oro siempre ha sido el sistema en el cual los humanos siempre se han rescatado cuando han llegado momentos de instabilidad aquí en el mundo. Pero el oro, siendo el sistema monetario durante miles de años de la humanidad, también tiene sus límites. El oro es físico, lo que significa que tiene limitaciones físicas. No es fácil de transportar, me lo pueden robar fácilmente. Entonces, si yo estoy en Ucrania y quiero escaparme de Ucrania, los militares me van a robar mi oro muy fácilmente. En cambio, el Bitcoin, yo puedo tener Bitcoin, una contraseña o una frase de respaldo memorizada en mi cabeza, y puedo cruzar la frontera de Ucrania y escaparme de Ucrania, y el ejército no podría saber que yo me estoy escapando con el valor de miles de millones de dólares en mi cabeza. Eso no es posible con el oro. Con el Bitcoin es posible. Con el Bitcoin yo puedo mandarlo de aquí al otro lado del mundo o de aquí a mi vecino y no hay ninguna diferencia, porque el Bitcoin es físico, es digital. Eso es lo que para mí es importante contar toda esa historia para entender, número uno, en qué momento de la historia estamos, y número dos, cuál es el verdadero potencial valor del Bitcoin. Si solo medimos el Bitcoin como una red tecnológica, como le gusta medirse a las otras criptomonedas, pues veo muy limitado el potencial valor del Bitcoin. Si el Bitcoin es solo una inversión, que dentro del sistema actual en el que estamos, otra vez el valor es muy limitado. Pero es en el momento que entendemos que el Bitcoin es una red monetaria, como han existido a través de la historia, como han logrado volverse las reservas internacionales monetarias, y es que cuando después medimos el Bitcoin
con todas sus propiedades de dinero. La primera siendo cómo se produce Bitcoin y si alguien puede imprimir Bitcoin de manera injusta, pues la respuesta es claramente no. Y ahí es donde hay una gran diferencia entre el Bitcoin, los dólares, los pesos, lo que son las monedas fiduciarias que unos cuantos humanos pueden imprimir al infinito, ¿no? Entonces, ¿qué es el Bitcoin? Es un sistema monetario descentralizado, digital, donde el cual nadie puede imprimir dinero fuera de las reglas preestablecidas, nadie puede censurar ninguna transacción y nadie puede confiscar ningún dinero. No se puede decir lo mismo del dólar, como dije, puede ser confiscado por decreto y ahí hay muchas personas que les interesan las monedas estables, USDT, USDC, que son criptodólares. Pues el criptodólar funciona desafortunadamente de manera muy similar a los sistemas tradicionales del dólar. Esta semana, el secretario de Tesorería de Estados Unidos, Scott Bessent, salió y anunció que fue él y su equipo quien dirigieron a la empresa Tether de congelar $300 millones de USDT que estaban en las billeteras de Irán. Entonces, el gobierno, la administración de Trump, es directamente responsable de la confiscación de dinero que se hace a través del mundo, lo que demuestra que las monedas estables o los criptodólares solo son nuevas tecnologías dentro del mismo sistema monetario en el que ya estamos, que tiene demasiadas vulnerabilidades, que el mundo entero está buscando alternativas y no solo es un deseo de buscar una alternativa, se está peleando de manera militar y los enemigos están ganando y están imponiendo su nuevo sistema monetario. Entonces, yo creo que para poder minimizar el riesgo al cual estoy expuesto con todos mis activos que están estrictamente ligados todos al sistema del dólar, que sea una propiedad de bienes raíces en México, que sea un portafolio de acciones en la bolsa de valores del Nasdaq, que sea bonos de tesoro o CETES, deuda del gobierno mexicano, todo eso está estrictamente pegado al sistema monetario actual, lo que significa que si hay un colapso en el sistema monetario actual y verdaderamente una transición a un nuevo sistema, todos esos activos caen junto a la caída del dólar. El valor de las propiedades de México, el valor de los activos financieros, todo esto está muy, muy cercano a ese sistema. Eso es sin hablar de lo que Ray Dalio dice en el capítulo 6-7 de su libro, que cuando hay épocas de transición de orden mundial y de conflicto internacional, los gobiernos de los principales imperios o de los principales poderes toman medidas excepcionales sobre los activos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la bolsa de valores en Reino Unido, en Alemania y en Japón cerraron durante varios años. Entonces tú podías tener millones de dólares en la bolsa de valores y de un día para el otro ya no puedes tocar tu dinero. Y cuando abrió la bolsa de valores otra vez en Japón y en Alemania, valía ni el 5% de lo que valía al comienzo. Entonces significa que alguien tiene millones de dólares en la bolsa de valores, comienza un conflicto, se cierra ese mercado, reabre y se evaporó completamente tu patrimonio. Ese fue el caso también y podríamos pasar a través de esa lista, pero en un momento así de conflicto internacional, todos los mercados son interrumpidos, no solo la bolsa de valores, pero ya no puedes vender propiedades de bienes raíces o comprar, ya no puedes ni siquiera controlar tu margen de profit dentro de tu empresa. La economía se nacionaliza, ¿no? Hay varias acciones autoritarias que son tomadas, que pueden ser tomadas en una época así, ¿no? No estoy diciendo que va a pasar con seguridad. Para mí todo se trata de una cuestión de medir el riesgo. ¿Qué tal si pasa? Pues cuando pase, al menos voy a estar tranquilo de que mi patrimonio lo tengo en oro, lo tengo en Bitcoin y eso está completamente desconectado del riesgo del sistema, de la reserva monetaria del presente, que es el dólar de Estados Unidos. Y bueno, el Bitcoin tiene escasez absoluta, resistencia a la confiscación y a la censura. Nadie puede confiscar o censurar mi dinero, que sea 10 pesos o que sea un valor de $1,000 millones. No se puede parar. Hay auditabilidad total. Tú puedes medir todo lo que ocurre dentro de la red de Bitcoin, asegurarte de que no existe el mínimo fraude dentro del sistema. Todo el código es libre. Cualquiera puede correr un servidor de Bitcoin y cualquiera puede ser parte de esa red. Cualquiera puede minar Bitcoin y ser en otro nivel de la gobernancia de Bitcoin, puede ser parte de cualquiera de esos niveles. Y pues portabilidad extrema, como dije hace un rato, yo puedo literal memorizar una frase de respaldo. No significa que lo debería hacer, no significa que es un buen consejo, pero lo puedo hacer, tengo la libertad de hacerlo. Y bueno, creo que es algo muy importante decir, tal vez aquí ustedes sepan un poquito más, pero me pasa mucho de que creo que aún la mayoría de personas en este país cree que el Bitcoin es una estafa, porque han escuchado de Bitcoin a través de un
esquema Ponzi. Entonces un familiar suyo cree que invirtió en Bitcoin y cree que lo estafaron y que el Bitcoin es una estafa, pero en realidad lo que hicieron es invertir en un esquema Ponzi. Le dieron dinero a alguien que le dijo, no te preocupes, yo invierto en Bitcoin por ti. Y esa persona solo se fue con el dinero. Eso no es la culpa del Bitcoin, eso es la culpa de esa persona en la cual confiaste y te hizo invertir tu dinero en una estafa. Pero uno puede comprar Bitcoin y tenerlo en su propio control. Como dije hace un rato, puedes tener una billetera de autocustodia donde tú eres el único que está en control de ese Bitcoin y eso lo puedes probar de manera criptográfica porque tú eres el único que tiene la llave criptográfica que le da acceso a esos Bitcoins. Y bueno, como dije, el Bitcoin es un activo, ¿no? No es un modelo de negocio, no es un contrato, una promesa. Si tú compras Bitcoin y lo dejas dentro de una plataforma que te vendió Bitcoin y está en ese sitio web, eso sí es un contrato. Es una promesa de que ellos te podrían entregar ese Bitcoin. Si ese sitio web desaparece, esa plataforma desaparece, pues se fue el Bitcoin, ¿no? Digamos, si tú compras Bitcoin en Bitso y no lo retiras, lo dejas ahí, o en Binance, tú solo estás confiando que los administradores de esa plataforma, de esa empresa, van a entregarte ese Bitcoin luego, pero está completamente en el poder de ellos de irse con tu dinero. Probablemente no lo van a hacer, pero si tú tomas el esfuerzo de retirarlo de la plataforma y lo mandas a una billetera de autocustodia, que sea una aplicación en tu celular, en tu computadora o un dispositivo físico, ahí, al menos que alguien te hackee el celular o la computadora, o que alguien tome acceso físico a tus dispositivos, en ese caso tú eres el único que está en control de ello. Ese es el verdadero potencial del Bitcoin, es tenerlo en tu propio control. Bueno, y obviamente el Bitcoin ya no es un experimento, ¿no? Sabemos muy bien que lleva más o menos 16 años operando. Al comienzo, pues siendo un proyecto muy nuevo, no era perfecto, pero lleva más o menos 15 años sin ninguna interrupción, moviendo miles de millones de dólares al día, asegurando el patrimonio de cientos de millones de personas a través del mundo. Y bueno, como dije, ahorita estamos en un momento muy clave. Creo que hoy es un año muy interesante. Creo que si hubiera hecho esta presentación hace 5 años, hubiera estado completamente desconectada de la realidad con la gente, ¿no? Pero hoy en día la gente me dice de más en más, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto para mi patrimonio, para mi seguridad personal? Y bueno, estamos observando varias cosas, ¿no? Número uno, el precio del petróleo a través del conflicto actual que hay, que no se ha resuelto aún, que aunque Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos quiera resolverlo, no es capaz de encontrarle una solución. Trata y no es capaz de encontrar una solución porque Irán está consciente de que ahora es capaz de controlar el estrecho de Hormuz y no va a entregar 25 o 30% de los recursos de energía internacionales, no va a entregar eso fácilmente. Es literal el activo más poderoso dentro de las manos de Irán. ¿Por qué lo entregaría tan fácilmente? Y Estados Unidos no va a permitir que Irán se lo quede tan fácil tampoco, ¿no? Entonces no es claro a dónde va esa dirección, pero hay, digamos, en el caso de Rey Dalio, él teoriza que pues ya hay una guerra en Europa, ya hay más o menos 3 frentes en el Medio Oriente, el de Irán, el Golfo es uno, el canal de Suez o el estrecho de Al-Said, algo así, por Yemen y Somalia es otro conflicto, y el de Levant por Israel, Líbano, Palestina es otro conflicto, y son las 3 salidas marítimas del Medio Oriente. Entonces en el Medio Oriente ya tienes más o menos 3 conflictos, 3 frentes, y solo es una cuestión de tiempo que comiencen varios frentes de conflicto en el Pacífico también, y siendo China el principal actor ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Estados Unidos es capaz de garantizar su promesa inicial, que es lo que hace que el mundo entero tenga dólares. Estados Unidos es capaz de garantizar a la vez el frente europeo, a la vez varios frentes en el Medio Oriente y potencial uno o varios frentes en el Pacífico. Probablemente no. Probablemente que China, que produce, tiene la capacidad industrial de Estados Unidos, de producción naval, de 200 veces más grande que Estados Unidos. Probablemente que no, probablemente que el mundo entero, los países en todo el mundo, en este momento se están preguntando cuál es el plan. ¿Qué ocurre cuando China invade Taiwán y Estados Unidos no es capaz de responder? ¿Vamos a seguir todos manteniendo nuestro patrimonio en deuda de Estados Unidos o todos vamos a correr a venderlo y el activo, la deuda de Estados Unidos va a colapsar en valor? Esa es la grande pregunta. Y yo quiero estar bien posicionado para cuando, si eso ocurre, no estoy seguro que va a ocurrir,
Pero si eso ocurre, no quiero correr el riesgo de que todos mis activos estén estrictamente pegados al sistema actual y que pues caigan por consecuencia. Entonces, bueno, vemos que ese es el caso y a mí se me hace muy interesante de que Irán acepte Bitcoin como método de pago, ¿no? Es literal así como el dólar mantiene su valor hoy como la principal reserva monetaria internacional. Entonces, podría que esta sea la manera como el Bitcoin toma el lugar de reserva monetaria internacional, porque es literal como el dólar es capaz de mantenerlo. Entonces, como dije, la autocustodia es súper fácil. Uno puede descargar una aplicación en su celular en segundos, escribir una frase de 12 palabras en un papelito, tal vez en varios papelitos, tal vez hasta en una pieza de metal, por si se inunda tu casa, pues aún tienes tu pedazo de metal que sobrevivió. Y solo con eso, que cualquier persona puede hacer, puedes mantener tu patrimonio libre y fuera de todo este sistema. Y hay varios niveles de autocustodia, ¿no? Uno puede comenzar con una aplicación en el celular, como puede tener 10 dispositivos en 10 países distintos, en un esquema multifirma 7/10, que requiere el acceso físico a 7 países a la vez. Uno puede hacer todas esas cosas, ¿no? El Bitcoin es completamente modular. Si tienes 1,000 pesos, no hagas eso, pero todo depende de la cantidad de patrimonio que tengas dentro de Bitcoin. Puedes modificar el sistema de autocustodia dependiendo de eso. Y bueno, aquí es donde hago promoción de mi empresa. Si les interesa aprender más sobre esto, dentro de Aureo ayudamos a inversionistas y empresas dentro de México a invertir en Bitcoin. Lo hacemos desde la fase de educación, que sea a través de presentaciones o talleres de este tipo, pero también con la compra y venta de Bitcoin, que sea de 500 pesos a través de la plataforma hasta 200,000 pesos dentro de la plataforma, o de 200,000 pesos a 50 millones de pesos por transacción fuera de la plataforma. No tenemos un servicio premium en el sentido de que ofrecemos literal talleres de autocustodia y ayudamos a los inversionistas desde el comienzo hasta el final, ¿no? De entender el Bitcoin hasta tener Bitcoin en autocustodia en un modelo en el cual estés cómodo. Es muy importante tener un sistema muy complejo que tú mismo no entiendas, ¿no? Si tú no eres nada técnico, pues vamos a entregarte algo que sea muy fácil para los que no son técnicos. Entonces eso hay que manejar eso de manera correcta. Y creo que es importante pues también pensar en el legado familiar. Eso es una pregunta que muchas personas se hacen. Dicen, pues me gusta el Bitcoin, pero ¿qué ocurre cuando yo fallezco? ¿Cómo mis hijos van a tomar posesión de mi Bitcoin? Si el objetivo era que yo solo esté en control, ¿cómo puedo compartir ese control luego? Pues igual existen métodos. Como dije hace un rato, el contrato multifirma es uno de esos métodos. Yo puedo tener una llave, mi hijo puede tener otra, mi mamá puede tener otra, y si algo nos pasa a uno de los tres, pues los otros dos pueden recuperar el dinero de todas maneras. Pero ese es uno de los varios ejemplos, ¿no? Y creo que más está avanzando este mercado, más se está formalizando, institucionalizando, pero también más se están creando soluciones para que se pueda vivir una vida financiera entera alrededor del Bitcoin, que sea de manejar tu herencia, a pedir un préstamo con Bitcoin en colateral, a distintas otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimo riesgo a quedarse con un dinero que se devalúa por diseño. Si el dólar se va, el peso se va en un milisegundo, ¿eh? Eso es probablemente inevitable, que el valor del peso está muy, muy pegado al del dólar. Entonces, yo no quisiera quedarme con ese riesgo. Me permite descansar, dormir en paz, de saber de que tengo mi patrimonio parcialmente en Bitcoin o en oro también. Como dije, el oro también es una buena solución, pero creo que el primer objetivo es aprender más sobre esto, ¿no? Y luego, después, pues agendar con nosotros o solo hablar con quien sea que les pueda ayudar en este proceso, usar cualquier otra plataforma, pero tener el Bitcoin en autocustodia para poder verdaderamente proteger su legado. Aquí les dejo unos recursos. Hemos hecho muchísimo trabajo últimamente en los últimos meses a través de nuestro centro de aprendizaje en Aureo. Esta semana sacamos un informe que es más o menos de 30 páginas, que está en inglés y en español, que son los 4 modelos de evaluación del Bitcoin. Existen más o menos 4 grandes modelos de filósofos Bitcoins o economistas que han creado modelos para evaluar verdaderamente, darle un valor al Bitcoin de manera racional. Y entonces tenemos un informe que pasa a través de esos 4 modelos de evaluación de precio, y ahí pueden encontrarlos dentro de nuestro centro de aprendizaje. Pues familiarizarse con el vocabulario oficial del Bitcoin es una buena idea, o digamos seguir una guía de herencia de Bitcoin a través de una de las wallets
que recomiendo más. Nunchuck también es una buena idea. Esto fue una presentación que hice en un grupo de empresarial de mujeres, por eso puse un enlace sobre el impacto de las mujeres en el mundo de los negocios, pero también puede ser interesante. Y este es el video de Ray Dalio. Es su segundo libro, el primer libro llamado Principios, el segundo libro llamado Principios para el orden mundial que está cambiando. Y bueno, siempre es una buena idea aprender sobre la seguridad de autocustodia y cómo manejar tu Bitcoin de manera segura. Y esa es la presentación. Muchas gracias. Bueno, tengo dos dudas. Sí. La primera es, ¿qué tanto recomiendo? Porque veo que está recomendando Ledger ahí como en un dispositivo de custodia. ¿Qué tanto recomiendas Trezor? ¿Cuáles serían las diferencias entre ellos? Bueno, aquí yo puse sobre todo algo de Ledger Academy. Es un artículo para aprender qué es la autocustodia, qué es. No estoy necesariamente recomendando Ledger. Yo el que recomiendo más es Trezor, para serte honesto. Trezor, sobre todo los últimos modelos, los Trezor Safe, son probablemente los mejores modelos que hay en el mercado, pero en el sentido de que son muy seguros, pero también son muy fáciles de usar. No se me hace que sea, tal vez estoy demasiado perdido en las technicalidades que se me hace fácil y tal vez no sea tan fácil, pero creo que el Trezor sí es bastante fácil de usar. También recomiendo el otro que se llama Coldcard, que es mi favorito personal, pero ese sí es mucho más difícil de usar, es mucho más técnico. Si tú estás cómodo con algo más tecnológico y solo quieres tener un dispositivo donde solo tengas Bitcoin, probablemente te recomendaría Coldcard. Pero si quieres usar algo más para principiantes y quieres tener otras criptomonedas dentro de él, pues Trezor es probablemente el indicado para eso. Ledger, lo que no me gusta, es muy seguro. Lo que no me gusta es que es muy oscuro, todo el código es cerrado. Y también Ledger Recover es una nueva cosa que agregaron que te permite guardar tu frase de respaldo en los servidores de Ledger. Eso a mí no me gustó para nada, porque significa que hay código corriendo dentro del dispositivo que puede mandarle tus llaves privadas al servidor de Ledger, ¿no? Es como un backdoor. Eso no me gustó, entonces Trezor sí recomiendo y Coldcard también. La otra pregunta es relacionado a si en algún momento la inversión que está en Bitcoin o en alguna otra criptomoneda la quieres pasar a fiat. ¿Hay también asesoramiento en cuanto a tema fiscal para evitar tributar tanto? Sí, yo no lo hago y mi empresa no lo hace directamente, pero tenemos dos contactos de abogados fiscalistas y contadores que podemos recomendar a nuestros clientes para que los ayuden en ese proceso. Y mi respuesta oficial, ¿no? Y después, si quieres saber lo que yo pienso al respecto, mira, yo diría que la mayoría de inversionistas de Bitcoin en el país no han reportado nunca sus impuestos con Bitcoin, ¿ok? Entonces, no es aún estándar de hacerlo. Debes hacerlo, pero no todo el mundo lo hace. Exactamente, porque según yo ya hay leyes que establecen Sí, sí hay leyes que establecen, pero no se ha estandarizado aún. Es más que está interpretado sobre leyes pasadas, está interpretado sobre leyes que ya existían antes del Bitcoin. No existe una ley de imposición de Bitcoin, no existe nada que lo vuelve súper claro. Eso aún no existe. Probablemente lo que la mayoría te recomendarían es de pagar tus impuestos sobre tus ganancias de Bitcoin, pero podemos introducirte a especialistas sobre el tema. Sí. ¿Quién está atrás de Bitcoin? Pues ese es el punto, nadie está atrás del Bitcoin. Es que como que no escuché bien cómo fue el origen, a quién se le ocurrió. Ok, claro que sí. La primera vez que se habló de Bitcoin públicamente fue el 31 de octubre de 2008, cuando salió un white paper, se le dice, que es un documento que describe el protocolo del Bitcoin. Y luego, 3 meses después, el 3 de enero de 2009, sale el Bitcoin a la luz y lo publica un usuario internet denominado Satoshi Nakamoto. En ese momento, Satoshi lanza el código del Bitcoin y dice, cualquiera puede correr este código. ¿El Bitcoin qué es a la base? La base del Bitcoin es computadoras que corren el código del Bitcoin y son parte de la red de Bitcoin. Entonces Satoshi, obviamente al comienzo, él era la única computadora que corría el Bitcoin, él era dueño, era el único usuario y era el único dueño. Pero con el tiempo han habido de más en más usuarios que corren servidores de Bitcoin. Hoy existen más o menos 100,000 nodos de Bitcoin a través del mundo. Entonces el Bitcoin no tiene dueño porque el Bitcoin es una red de 100,000 computadoras a través del mundo que cada 10 minutos se ponen de acuerdo sobre la próxima actualización de la historia transaccional del Bitcoin y existe un sistema que hace que 100,000 computadoras a través del mundo puedan llegar a un acuerdo o un consenso descentralizado
cada 10 minutos. Y ninguna de ellas tiene más poder sobre la red que otra. Entonces, digamos, yo quisiera tomar control, hackear el Bitcoin, tuviera que entrar dentro de esas cientos de miles de computadoras a través del mundo e imponer o apagarlas o imponer mi control sobre esas cientos de miles de computadoras del mundo. El Bitcoin es el sistema internet o digital más descentralizado de toda la historia de la humanidad. Y eso es solo el primer nivel de cómo funciona el Bitcoin, esas 100,000 computadoras que se llaman nodos. Pero también existen otras capas de gobernanza, como la capa de gobernanza de la minería, que es algo un poquito muy complicado a explicar, pero es para decir que esa es, digamos, la capa de seguridad. Y cada usuario, digamos, cuando yo tengo una cartera, una billetera, lo que yo estoy haciendo es conectarme a esos nodos que hay en la red, esas 100,000 computadoras, pues también existen cientos de millones de usuarios con sus carteras que cuando mueven Bitcoin lo hacen a través de una prueba criptográfica que se manda a una de esas 100,000 computadoras y después esas 100,000 computadoras, cada una verifica las firmas criptográficas de todas las transacciones de la red y solo son agregadas al historial transaccional una vez que se ha verificado toda la criptografía de cada una de estas transacciones. Entonces, el Bitcoin no tiene dueño, al comienzo tenía. Satoshi desapareció del Internet un año después de lanzar el Bitcoin, ya cuando el Bitcoin se había descentralizado. Y desde entonces nunca se ha sabido quién es Satoshi y probablemente nunca se sabrá quién es Satoshi. Y nunca ha habido la mínima comunicación de Satoshi desde hace 16 años. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí atrás. Estas semanas he pensado un poco sobre la propuesta del BIP 361. No sé si tengas conocimiento, pero que... ¿Me puedes recordar cuál es? ¿De cuándo mata? Ah, 361. Ok, y es la de Jameson Loeb. ¿Sabes si es la de... ¿No sabes cuál? Ok. Ok. Entonces, mira, les puedo mostrar esto también, ¿ok? Esto es una reunión que yo hago mensualmente en la Ciudad de México que se llama cdmxbitdevs.org y cada vez que hacemos esta reunión publicamos la agenda en línea. Entonces, hace una semana, más o menos, el 23 de abril, son seminarios socráticos, lo que significa que es una conversación y no solo una presentación, pero yo soy el que la lidera. Y aquí tengo una sección entera sobre toda la cuestión de computación cuántica. Entonces, si quisieras aprender más sobre esto, te diría de ir hacia aquí, ¿ok? Y existen más o menos dos propuestas, la 360 y la 361. Por eso te pregunté de cuál exactamente hablabas. Ninguna de estas, la de 360, es solo cómo hacer que las direcciones Taproot, que es una de las varios formatos de dirección Bitcoin. Una dirección Bitcoin es una instrucción de pago para que alguien te pueda pagar Bitcoin o mandar Bitcoin. Tienes que entregarle tu dirección. Entonces, existen varios formatos de direcciones, uno siendo, el más moderno siendo Taproot, y Taproot es uno de los más vulnerables a la computación cuántica. Entonces, el BIP 360 es un nuevo formato basado sobre Taproot que es menos vulnerable a la computación cuántica. No significa que es criptografía postcuántica, sigue siendo criptografía precuántica, pero es un poquito más seguro. Entonces, eso es lo que BIP 360 es. BIP 361, ¿y qué es un BIP? Es una propuesta para mejorar el BIP. No significa de que van a pasar, es alguien propuso algo y la red lo está evaluando y probablemente nunca ocurre. Pero eso es lo que BIP 360 es. Y BIP 361 es una propuesta ultra abstracta. Esa no es ni nada concreta. Habla de en un futuro hipotético, cuando ya se haya agregado criptografía postcuántica a Bitcoin. Una vez de que eso ocurra, ¿qué vamos a hacer con las direcciones o el Bitcoin que está en direcciones con criptografía precuántica? Y ahí ellos proponen limitar el acceso a las direcciones con criptografía precuántica en un futuro hipotético cuando ya exista computación postcuántica, años después de que ocurra, años después de que se le haya advertido a la red de mover su Bitcoin de aquí hacia allá, ¿no? Entonces, esas son las dos propuestas que ya se han más o menos concretado, no verdaderamente, sobre la cuestión de computación cuántica, pero también en esta página web, pues yo agregué varios links, unos que van de, pues, cuál es la tesis de los que están diciendo de que el Bitcoin puede ser hackeado con la computación cuántica, sobre todo la investigación de Google al respecto, pero cuáles son las investigaciones, además de las propuestas BIP, cuáles son las otras investigaciones que están haciendo para mitigar ese riesgo, para poder lanzar
criptografía post-cuántica dentro de Bitcoin. Por ejemplo, Shrimps es un nuevo protocolo de firmas post-cuánticas que se inventó hace más o menos 2 semanas. Entonces, cada semana hay nuevos descubrimientos e investigaciones en relación a cómo proteger el Bitcoin, a la criptografía cuántica. Y además, a mí lo que se me hizo más chido es aprender de que alguien sacó un documento de investigación académica que demuestra que en realidad ya es posible de crear direcciones Bitcoins que son resistentes a la computación cuántica. No es práctico, es muy costoso, requiere que tengas una computadora de $50,000, pero es teóricamente posible de ya crear direcciones Bitcoin que sean resistentes a la computación cuántica. Entonces, en conclusión, ya hay muchísima investigación al respecto. Probablemente el riesgo sea menor de los que están atacando digan, eso es al menos lo que yo pienso, y en todo caso ya existen soluciones presentes. Mi duda va igual un poco respecto al tema de cuál es tu postura respecto a esa propuesta de bloquear los bitcoins de Satoshi por el mismo tema del quantum. Creo que es algo polémico en ese aspecto. Muy polémico. Muy buena pregunta. No estoy al favor de esa propuesta. Si tuviera que tomar una decisión hoy, no estoy nada en favor de confiscarle el acceso a quien sea de su Bitcoin. No creo que es literal. Si lo ves desde ese punto de vista, es lo opuesto a los principios del sistema de Bitcoin. Pero, ¿cuál es el argumento de ellos? ¿Y cuál es la posición? ¿De dónde? Porque si lo dices así, pues no tiene sentido, ¿no? Y es como, ¿quiénes son estas personas que están diciendo cosas que no tienen sentido? Pero, ¿cuál es la realidad? Si existiera una computadora que es capaz de correr el algoritmo de Shor con potencia suficiente, que es capaz de hackear monedas de Bitcoin, entonces significa que el Bitcoin, uno de sus principios, uno de los fundamentos del sistema del Bitcoin, es que la criptografía actual es segura. Si la criptografía de Bitcoin no fuera segura, el sistema del Bitcoin no está completo. Yo no confiaría en el Bitcoin si su criptografía no sería segura, ¿no? Y no solo eso, se rompe el fundamento del derecho a la propiedad privada del Bitcoin, que solo tú tienes acceso a tu Bitcoin si tú eres el que tiene tu llave privada. Si alguien logra crear tecnología que es capaz de hackear monedas como las de Satoshi, pues se rompió el fundamento inicial. Ahí es donde dirías, pues si ya no hay defensa a la propiedad privada, porque se logró crear estas tecnologías de cuánticas, entonces creo que hay un mínimo de argumento para decir hay que bloquear el acceso a las monedas de Satoshi, porque el sistema ya no es seguro. Entonces de ahí va el argumento, pero yo personalmente estoy opuesto, aún de todas maneras. Aquí había otra, sí. Respecto a la misma línea de los riesgos, muchas empresas han tenido estas estrategias de tesorería de ir acumulando Bitcoin. Y en sí Bitcoin viene siendo un activo financiero que es de los más concentrados en pocas manos. En esta parte, ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo mitigarías ese riesgo de que muy pocos tienen el poder de la mayoría de los? Bueno, yo iría número uno de que no hay que confundir descentralización o que todo el mundo tenga derecho a la propiedad a una visión utópica donde vamos a ser capaces de redistribuir la riqueza. El Bitcoin no tiene nada que ver con la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque yo creo que naturalmente cualquier sistema de riqueza siempre se va a concentrar en las manos de algunos, que sea los sistemas de riqueza actual, pasados o del futuro, la riqueza siempre termina concentrándose en las manos de algunos. La diferencia es que cuando hay concentración de riqueza en una empresa, pues hay un voto de accionistas y esos 3 accionistas pueden decidir para todos, ¿no? Si hay unos cuantos dueños de todas las propiedades dentro del país, ellos son los que controlan la política, ellos son los que deciden por el país, ellos son los que pueden imprimir todo el dinero y ponerlo en sus bolsillos. En el Bitcoin no funciona así. No importa que BlackRock y MicroStrategy y Coinbase juntos tengan más o menos 5 millones de Bitcoins, porque eso no les da más gobernanza o más poder dentro del sistema del Bitcoin. Para mí esa es la diferencia. No es que se logró crear un sistema donde se distribuyó más la riqueza. No, es que se logró crear un sistema donde aunque tú tengas más riqueza, no tienes más poder. Y esa es la gran diferencia al sistema actual. Entonces, eso es lo que yo diría. Pero bueno, creo que también hemos observado que en los últimos 16 años, más o menos el Bitcoin fue acumulado al 80% en la mano de individuos, que para serte honesto, no es para nada cómo funciona el mundo. Entonces creo que ahorita estamos viendo un equilibrio donde mucho Bitcoin que está acumulado en las manos de los individuos, que aún sigue siendo más o menos el 70% de los Bitcoins, se está moviendo a las manos de los gobiernos,
de las empresas, ¿no? Entonces se está creando un cierto nivel de equilibrio entre los individuos, las empresas, los gobiernos. Obviamente que yo no quiero que el Bitcoin acabe solo en las manos de MicroStrategy, de Coinbase, por eso hago estas pláticas para tratar de crear un movimiento dentro de la población para que ellos también compren su Bitcoin. Pero en conclusión, el Bitcoin es un sistema de distribución de riqueza, es un sistema más justo porque aunque tengas mucha riqueza no tienes más poder. Y número tres, ya es un sistema donde son los individuos que tienen la mayoría de los Bitcoins, se está moviendo, pero aún sigue siendo en mayoría individuos que controlan la mayoría de los Bitcoins. ¿Sí responde tu pregunta? Sí, sí, igual solo quería como consultar tu opinión respecto a, Claro. puedes sacar, por ejemplo, tu hipoteca con Bitcoin. Este tipo como de acciones donde ya se introduce nuevamente al sistema como un colateral, ¿no crees que también propaga que siga ese mismo sistema trabajando bajo un nuevo activo? Bueno, es una grande pregunta y aquí es donde yo sí soy un optimista tecnológico de Bitcoin, donde creo que sí vamos a llegar a crear sistemas descentralizados que permiten de crear sistemas de préstamos, donde tú puedes poner tu Bitcoin en colateral y sacar un cierto tipo de préstamo a partir de eso. Yo sí creo que la dirección de Bitcoin es de que un día existan tecnologías relacionadas al Bitcoin como capas 2, donde puedas hacer este tipo de lo que ya se llama DeFi, pero en Bitcoin, ¿no? Yo sí creo que eso se viene. Estoy viendo mucha tecnología en relación a eso. Entonces yo soy optimista de que eso se va a hacer, pero también lo que estamos observando es de que se está regularizando el Bitcoin a través del mundo. ¿Cuánto tiempo antes de que México tenga su ley Bitcoin, su ley cripto? Los rumores que estoy escuchando, y vienen desde muy arriba, es que probablemente sea más o menos alrededor de, en 18 meses va a haber una ley Bitcoin, una ley cripto en México, porque ya hay una en Brasil, porque ya hay una en El Salvador, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Entonces México está recibiendo presión a nivel internacional. BBVA, que es el más grande banco en México, ya ofrece compra y venta de Bitcoin en España y le está también poniendo presión a México para que pueda ofrecerlo aquí también. Entonces creo que naturalmente nos vamos hacia que haya sistemas financieros integrados dentro de la sociedad que te permitan usar tu Bitcoin para obtener préstamos o otros servicios financieros y a la vez una evolución tecnológica dentro del ecosistema Bitcoin para que puedas hacer estas cosas de manera descentralizada también. En México, ¿qué también le da al Bitcoin? No se ha definido, es una comodidad de acción. Es un activo intangible, ¿ok? No se ha definido. El Bitcoin no está definido claramente y se tiene que asumir que es un activo intangible. La única ley que mínimamente regula al Bitcoin es la ley de prevención de lavado de dinero. Las operaciones de intercambio, de custodia de Bitcoin son interpretadas como acciones que están vulnerables al lavado de dinero. Entonces, cualquier empresa como la nuestra tiene que estar registrada con el SAT como un sujeto obligado a reportar actividades vulnerables al lavado de dinero. Y es la única regulación que existe, ni siquiera es verdadera regulación financiera, pero es las mismas reglas que existen dentro del Bitcoin, pero los contadores fiscalistas lo interpretan el Bitcoin como un activo intangible, ¿no? Como si yo tuviera un pedazo, una imagen en mi computadora, pues el Bitcoin es un activo intangible en ese sentido. Y si yo produzco un software en mi computadora y lo vendo, pues hice una ganancia de capital, ¿no? Gané dinero de esa manera. Cuando compro y vendo Bitcoin es algo similar, pero además es vulnerable al lavado de dinero. Hablaba de la sucesión, entonces entiendo que al no haber un marco legal, porque obviamente yo, por ejemplo, Berenice, mexicana, tal, Bitcoin no me reconoce a mí como ciudadana, ¿no? Soy un número, una cifra en un mundo digital. Entonces, ¿qué pasa cuando yo muero y entonces no le di, o sea, cómo Bitcoin reconoce el dinero que tengo? ¿Cómo lo va a pasar a otra persona? Solamente si tiene el código de otra persona. Exacto. El Bitcoin es como propiedad física, pero de manera digital. En el sentido de que Dios no está hackeando la realidad para mover las cosas de manera física. Entonces, si tú perdiste algo en el mundo físico
y nadie lo encuentra, lo perdiste. En el Bitcoin es lo mismo. Si tú pierdes tu llave y nadie la encuentra, lo perdiste. Entonces no existe una autoridad que puede interceptar el sistema. Justo es el punto, es ese, de que no existe ninguna autoridad. Como si tienes oro y en tu terreno pones tu oro en el hoyo, pero se te olvida dónde pusiste el hoyo, pues perdiste el oro. Exacto. Entonces no existe una autoridad, un plan B, y ese es el punto. Requiere mucha responsabilidad individual. Ese es probablemente lo que muchas personas no les gusta del Bitcoin. Unas personas quieren poder llamar al banco si se les olvidó su contraseña. Aquí no existe algo así. Pero puedes tener la opción de dejar tu Bitcoin con un banco Bitcoin. Cuando compras Bitcoin en una plataforma como Bitso o Binance, las más populares, ellos están actuando como un banco Bitcoin. Tienes tu contraseña y puedes llamarlos a ellos para recuperar tu contraseña. El problema es que ahí no tienes Bitcoin de verdad. Tienes una promesa de que te van a entregar Bitcoin algún día que tal vez no cumplan. Y si quieres tener verdadero Bitcoin en tu propia autocustodia, ahí tienes que asumir la responsabilidad absoluta porque no existe nadie que te va a rescatar. Yo, Tonaldo, nunca me he entrado al tema del Bitcoin, pero digamos, el valor del Bitcoin con el tiempo, no sé si me puedo sonar de alguna, ya no cambia. Mira, el Bitcoin es Una onza de oro. El Bitcoin, cuando sube y baja. Son mides a través de 2009. La primera vez de que hubo un precio evaluado al Bitcoin fue en 2010, si no me equivoco, cuando alguien compró, con $1 compró 1040 Bitcoins o 1300 Bitcoins. Hoy en día un Bitcoin vale $76,000, ¿ok? Entonces en ese tiempo con $1 puedes comprar 1000 Bitcoins, hoy con $76,000 puedes comprar un Bitcoin. Entonces el Bitcoin ha subido de manera exponencial. Ya es el activo más exitoso de toda la historia de la humanidad. Ya es el activo con mejor rendimiento de toda la historia de la humanidad. Los últimos años no han sido tan buenos como los primeros, pero mi tesis es de que si lo que estoy explicando desde el comienzo, si eso ocurre, yo creo que el Bitcoin va a valer millones de dólares por Bitcoin algún día. Así es donde yo apunto, esa es mi tesis. Pero sí, en general el Bitcoin solo, si lo has comprado y lo has guardado sobre un periodo de 5 años, siempre ha resultado ser un precio más alto del anterior, ¿no? Pero a veces hay periodos alcistas donde sube mucho, como hay periodos bajistas. Ahorita estamos en la mitad de un periodo bajista. El año pasado, más o menos hace 9 meses, creo que un Bitcoin valía $125,000 y ahorita está en $75,000 por Bitcoin. Entonces yo diría que está en rebaja. Hay que comprar. Adelante. Gracias. Gracias.